Primero les extiendo saludos de parte de las iglesias de la Asociación Bautista Misionera de Estados Unidos. Allá hay más de 1000 iglesias trabajando juntas, igual como ustedes, para la obra del Señor. Sirvo en diferentes cargos ahí en la asociación estatal y nacional, y bueno, está larga la lista, entonces no les aburro con el tiempo, pero qué gozo el poder servir al Señor juntos como iglesias asociadas, amén. Y reciban ese saludo. También soy pastor de la primera iglesia bautista de Jacksonville, Texas, y venimos acompañándonos 6 hermanos de esa iglesia. Viene mi papá, es miembro ahí de la iglesia donde estamos. Imagínense teniendo como miembro al hermano Johnson ahí en su iglesia, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y es mucha bendición, claro, para mi vida trabajar con mi papá en la obra. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? También el doctor Holmes, que van a conocer hoy en la noche, va a traer la palabra. Es miembro también ahí de la iglesia y estamos muy bendecidos de que él viene con nosotros. El hermano Jordan, que también va a dar estudio mañana, que es director de la Casa Bautista de Publicaciones allá en Estados Unidos, que imprimen el material de estudio de escuela dominical y folletos y lo demás. Él lo van a conocer mejor después. Viene su esposa de él, la hermana Mari, y también son miembros ahí de la iglesia. Todos los que vienen son miembros de la iglesia donde estamos sirviendo nosotros. Y luego, lo mejor para el último, viene la hermana Kelly, mi amada esposa, ¿verdad? Y ella bien contenta, bien gozosa de venir a esta reunión. Y pues bueno, ahí salúdenla y ella les va a saludar también a ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios por ustedes. Abran su Biblia, por favor, al libro de Hechos. A ver, primero, ¿traen Biblia? Levante la Biblia si trae la Biblia. Bueno, la van a usar ahorita, ¿sí? Entonces ténganla ahí en las piernas. Vamos al libro de Hechos. Estamos pensando esta semana de la soberanía de Dios en la obra misionera. Dios es Dios soberano. Hablando esa palabra, sencillamente quiere decir que Dios es rey. Él está en control. Él dice en la gran comisión que acabamos de leer, el Señor Jesucristo tiene toda potestad, toda autoridad, todo poder en los cielos y en la tierra. Y el creyente se regocija de eso porque tenemos un Dios todopoderoso y ese Dios está en control. Nosotros podemos servirle confiadamente sabiendo que estamos en las manos de Él. En el libro de Hechos, capítulo 7, había un hombre llamado Esteban. Y terminando esta predicación, que vamos a leer en capítulo 7, vamos a ir al libro de Génesis, pero Esteban les contó a los que estaban escuchando este día un recuento de las proezas de Dios en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y les mostró cómo Dios, a través de los siglos, es Dios soberano, cómo Dios estaba en control de todas las cosas hasta este día, en Hechos capítulo 7, y hermanos, nosotros decimos que hasta este día Dios sigue en control. Síganme con la mirada en Hechos capítulo 7, empezando, el versículo 1. ¿Saben qué? Terminando esta predicación, ¿saben qué le pasó al hermano Esteban, verdad? Lo apedrearon. Entonces, a ver cómo nos va hoy, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 1, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, y él dijo: Esteban, varones y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto,
pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, pedimos tu bendición en estos momentos, Señor, de estudio, que tú seas glorificado en todo lo que hacemos en este momento y en esta reunión. Padre, sabemos que tú eres soberano, que estás en control de todas las cosas y que este día podemos confiar en la dirección tuya por tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si se dan cuenta, aquí Esteban les está predicando a los que justo después de esto lo iban a matar, y él recuenta la historia de Israel, comenzando con Abraham, habló de Jacob, de Isaac, de Jacob y de los 12 hijos de Jacob, y mientras lo hacía, les estaba diciendo, miren, recuerden que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iban a ser esclavos en tierra ajena, pero que Dios los iba a librar. Dios dijo todo eso antes de que sucediera. Dios sabía todo lo que iba a suceder porque Dios es soberano. Dios está en control. Fíjense, sabemos esto de la palabra de Dios. Dios no es el autor del mal, pero Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos en nuestra vida, en nuestras iglesias y en todo el mundo. Dios está en control. Y Esteban, cautivado con este pensamiento, les empieza a predicar a los judíos en este día acerca de la historia de Israel, pero comienza mucho más antes que eso. Vayan a Génesis, capítulo 1, y muy rápidamente vamos a ver varios versículos y vamos a terminar donde terminó Esteban en Hechos capítulo 7. En Génesis capítulo 1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren, vemos desde el primer versículo de la Biblia que Dios tiene un plan y que ese plan se cumpliría en la persona de su Hijo, Cristo Jesús, y de la obra redentora que Cristo Jesús un día haría por nosotros en la cruz, la cruz del Calvario. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se sabe en Juan 1:1. Dice, en el principio, el mismo principio. A ver, digámoslo. Era Él. Y el verbo era. Y el verbo era. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, por medio de Cristo Jesús, todas las cosas fueron hechas. Desde el primer versículo de la Biblia, ya nos está señalando la palabra de Dios a la venida del Señor Jesucristo, que un día traería salvación para pecadores como nosotros. En el capítulo 2 dice la Biblia que Dios hizo al hombre. La cumbre de la creación de Dios fue la creación del hombre. Adán y Eva, Dios los hizo conforme a su imagen y semejanza. Y Adán y Eva nos señalan a que un día vendría otro Adán. La Biblia le llama el segundo Adán. En el primero todos morimos, pero en el segundo, Cristo Jesús, todos somos vivificados, dice la Biblia. Entonces, capítulo 2 nos señala a Cristo. En capítulo 3, saben la historia. Dice la Biblia que la serpiente vino y tentó a Eva a desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol, y ella comió del fruto y Adán comió juntamente con ella. Y en el capítulo 3, versículo 15, se le llama a ese versículo, ¿saben? El protoevangelio, la primer mención directa del evangelio de salvación. Y dice el versículo 15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde ahí Dios promete, un día va a nacer un hombre de una mujer que será simiente de la mujer, que va a destruir la obra de Satanás. Va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso se cumplió
cuando Jesús nació de una mujer que era virgen, y en la cruz del Calvario Él pagó por el pecado del mundo y Él ofrece salvación a todo el mundo. Capítulo 3 señala a Cristo. En capítulo, esa es la promesa. Un día vendrá uno que va a salvar al mundo. Y Adán y Eva empezaron a buscar el cumplimiento de esa promesa. En capítulo 4 tuvieron un hijo. Y dice el versículo 1, y conoció Adán a su mujer, a Eva, y la cual concebió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Habrá dicho Eva, nosotros desobedecimos a Dios y fuimos echados del huerto y estamos destituidos de la presencia de Dios en el huerto del Edén que Él había hecho. El pecado ha causado mucho daño en nuestra vida. Ahora, con el sudor de la frente de Adán, produce la tierra. Ahora yo tengo problemas. ¿Será este el varón que prometió Dios, que nacería de la mujer? Pero Caín, sabemos la historia, mató a su hermano. Y Dios en el capítulo 5 le dio otro hijo a Adán y Eva llamado Set. Y en el capítulo 6 vemos la historia del arca de Noé. Y de la descendencia de Set nació Noé. Noé tuvo 3 hijos. Los vemos en 5:32, Sem, Cam y Jafet. Y se extendieron de esos 3 hijos, todas las naciones de la tierra son descendientes de Noé y de sus 3 hijos. En uno de ellos, Sem, nació un día un hombre que se llamaba Abraham. Abraham era descendiente de Sem. Y en capítulo 12 del libro de Génesis, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De toda la gente en el mundo que ya había en los días de Abraham, Dios escogió a un hombre y le dijo, de los que nacerán de tu descendencia, van a ser el que va a cumplir la promesa de Génesis 3:15. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Prometiendo Dios otra vez la venida de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba cumpliendo su promesa. A través de todo, Dios iba guiando la historia. Dios iba escogiendo los que Él quería que serían los que un día nacería el Señor Jesucristo. Dios estaba en control. Y Abraham, dice la Biblia en el capítulo 15, Dios le repitió su promesa. Y el versículo 6 es ese gran versículo en la vida de Abraham que dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros somos salvos, no por obras, somos salvos por fe, nos dice el libro de Romanos, y nos da este versículo otra vez en el Nuevo Testamento, y dice, porque como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros creemos el Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación, y Dios perdona nuestro pecado y nos cuenta justos, nos justifica en el nombre del Señor. Bueno, siguiendo la historia, el capítulo 18, versículo 1. Después apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, y estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró que he aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Bueno, uno de esos 3 son ángeles, vemos en la historia. Uno de esos 3 era el ángel de Jehová, era Dios mismo. ¿Ves eso en el versículo 10? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta y Sara se rió. ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, nació Isaac. Estamos brincando mucho de la historia. Abraham le quiso echar la mano a Dios, ¿verdad? Y tuvo hijo con la sierva de Sara, con Agar. Y Dios dijo, no es con esa mujer. Yo te hice una promesa. Y aunque ya eres viejo y aunque tu esposa ya pasó los años de poder tener hijos, yo soy Dios. Yo puedo lo que yo quiero hacer. Soy soberano Dios.
de tu esposa tendrás un hijo. Y nació un hijo llamado Isaac. Isaac nos señala a la persona de Cristo. Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo al monte que yo te mostraré y sacrifica a tu hijo. Y Abraham obedeció a Dios y llevó a su hijo Isaac al monte. Y justo cuando lo iba a matar, Dios proveyó sacrificio para el holocausto, como Dios ha proveído sacrificio para nuestros pecados en la persona. Toda la Biblia, hermanos, nos está contando una historia, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo, Dios siempre ha estado en control. Dios nunca ha perdido su soberanía y su control de todas las cosas. Y miren, yo les confieso, para mí, mi papá dice, yo nací en San Luis Potosí, ¿verdad? Es ciudad grande, San Luis Potosí, pero me crié en Huejutla. Soy de mente sencilla. Por mucho que estudio acerca de la sabiduría y del poder y de la soberanía de Dios, menos entiendo, ¿sí? Dios es tan grande, hermano, que no cabe en nuestras pequeñas mentes la grandeza de nuestro Dios. Todas las cosas, no solo en la vida de Abraham, pero en el resto del mundo. En Egipto, Dios estaba preparando las cosas para cumplir sus propósitos de ofrecer salvación a todo el mundo. Dios está en control. Cuando decimos esa palabra, no es una palabrita nada más. Estamos diciendo, mi Dios está en control. Y venga lo que venga, aunque me apedreen por predicar el evangelio, hasta este día el Señor me ha ayudado. Y si vivo otro día, ese día me va a ayudar también. Él está en control. Y si viene la muerte, ¿saben qué? Pasado de la muerte, el Señor todavía va a estar en control. Y Él tiene preparado para nosotros lo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni cabe en la mente del hombre que Dios ha preparado. Bueno, vamos a la historia. Capítulo 22, Abraham ofrece a Isaac y Dios provee un holocausto. En el capítulo 25, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Y se acuerdan la historia? En el versículo 21 de capítulo 25, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, no podía tener hijos. Y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Hermanas, yo nunca he sentido eso. Si usted ha tenido hijos, ¿verdad? Cómo se mueve el bebé. Yo ponía mis manos cuando mi esposa estaba embarazada así en su pancita, ¿verdad? Y más la segunda hija, pataleaba, ¿sí? Y es bien inquieta todavía, tiene 17 años ya, ¿verdad? Pero tenía algo raro sucediendo, Rebeca en su vientre, y luchaban en su vientre estos dos bebés. Y dice, versículo 23, y le respondía Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Fíjense cómo Dios está en control. Dios sabía, antes de que nacieran estos 2 hijos, que estos 2 iban a ser 2 naciones, y lo profetizó a Rebeca cuando ella estaba embarazada. Y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro. Y oigan, el mayor servirá al menor. Normalmente el mayor es el que recibía la bendición y era el más importante, pero Dios dijo antes de que nacieran, el mayor va a servir al menor. Sabes que Dios, siendo soberano, Dios no hace las cosas como tú y yo quiere que las hagamos. Él está en control. Él tiene su plan. Y bueno, nació Esaú y Jacob, agarrándole la pata, ¿verdad? Como garrapata, dicen. Salió y bueno, conocen la historia. Él engañó a su padre y recibió la bendición, pero fíjense, todo estaba bajo el control de Dios. Dios lo había dicho antes de que nacieran, que eso iba a suceder. Luego, en el capítulo 30, síganme, vamos a algo, ¿sí? No se me pierdan. Están viendo, y no se asombra, hermano, ver cómo Dios en todas esas historias era Dios el que estaba dirigiendo las cosas. Eso es verdad en su vida, hermano. Este día, Dios está dirigiendo su vida para sus propósitos, para sus planes, para su gloria. Y lo hacía en Génesis. En capítulo 30, Raquel, que se casó con Jacob, versículo 22 dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo
y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Uno de los 12 hijos de Jacob se llamaba José. Ahora, José no es de donde vino el linaje de Jesús, ese fue Judá, pero Dios tenía un propósito en la vida de José. Ahí es donde terminamos en Hechos capítulo 7, y comienza aquí la historia de José, uno de los 12 hijos. No era el mayor, de hecho era uno de los menores, pero en el capítulo 37, si van ahí, 37, conocemos todos esta historia. Nada más quiero que noten la mano de Dios en toda esta historia y cómo Él va trazando toda la historia del mundo para cumplir sus propósitos. Versículo 3 dice, y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Si han estudiado ese versículo, la palabra ahí de túnica de diversos colores literalmente quiere decir muñeca, una túnica que las mangas llegaban hasta la mano, ¿sí? Y lo que está dando a entender es que en esta túnica que Israel le dio a José, su hijo, le estaba diciendo, esta no es camisa de trabajo. Cuando andamos, si estamos en la sombra trabajando, ¿verdad? Tenemos manga corta, ¿verdad? Ropa de trabajo, pero cuando andamos predicando, a veces hasta de manga larga, ¿verdad? Era túnica de uno que tenía autoridad y le dio envidia a los demás hermanos. Decían, este es chamaco, este es el, como dice mi papá, escuincle, ¿verdad? Que a poco nosotros debemos servirle a él. Nosotros nos dio ropa de trabajo y a él le da túnica de colores. Bueno, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y luego, para terminar de agregarle insulto, José tuvo un sueño que vemos después, era profético, de la mano de Dios. Y en el sueño los manojos, había 12 manojos que simbolizaban los 2 hermanos, y los 11 que pertenecían a los hermanos se inclinaban al manojo de José. Y sus hermanos respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿A poco tú vas a ser rey sobre nosotros? ¿Nos vamos a inclinar, tú crees, nosotros a ti, José? ¡Qué tontería! Bueno, versículo 14, dice, Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y traedme respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó. Así que, bueno, saben la historia. ¿Qué pasó? José fue allá, como le dijo su padre, a ver a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, dijeron, viene el soñador. Tenían envidia, odiaban a su hermano José. Hermanos, es feo cuando entre hermanos hay envidia, hay provocaciones, hay ira, hay pleitos. Pero esto fue más allá de la envidia y de los pleitos. Dicen, matémoslo. Vamos a matar a José. Querían destruir ya, terminar la vida de su propio hermano. Y bueno, llegan, lo agarran, lo amarran, lo echan a una cisterna, a un pozo, a un hoyo, y llega otro hermano, Rubén, dice, no lo matemos, espérense, y Rubén quería sacarlo secretamente y regresárselo a su papá, pero mientras pasaba eso, vinieron una caravana de hombres que vendían esclavos y vendieron a su hermano a la esclavitud. Muchos años pasaron, sufrió tremendamente José, duras cosas que parecen insoportables para nuestras mentes. Él fue vendido como esclavo, lo llevaron a la casa de un hombre llamado Potifar que lo compró. Ahí fue calumniado José por la esposa de Potifar, y luego ella, queriendo seducirle a él, lo acusó de querer violarla a ella, lo metieron a la cárcel. Imagínense, la cárcel no es ningún lugar bonito hoy día, cuando según hay derechos humanos y toda la cosa. Imagínense la cárcel hace miles de años en Egipto. Era una cosa de sufrimiento. Pero vez tras vez dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Dios estaba con él y lo prosperó en la casa de Potifar. Dios estaba con él y lo prosperó aún en la cárcel y lo hizo
lo puso por encima de todos los prisioneros en la cárcel. Y finalmente Dios lo sacó de la cárcel y lo hizo gobernante de Egipto. Era segundo en poder en todo Egipto porque le tradujo los sueños, le interpretó los sueños al faraón de Egipto y lo pusieron en la posición más poderosa del mundo, excepto faraón en ese tiempo. Bueno, toda esa historia. En el capítulo 45 es donde quiero que terminemos y veamos un breve estudio de la vida de José que nos recuerda y nos enseña la soberanía de Dios en su vida. Primero, versículo 1 del capítulo 45. No podía José contentarse de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón, y dijo José a sus hermanos: oigan, yo soy José. Esto es ya después de toda la historia. Vinieron sus hermanos a comprar alimento y José se escondió. Su persona no lo conocieron, habían pasado muchos años. Y aquí ya José se da a conocer a sus hermanos. Les dice: yo soy José. Y preguntó: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no, oigan qué palabras de gracia en la vida de José. No os entristezcáis. Ustedes hace muchos años me vendieron como esclavo, me quisieron matar y me vendieron como esclavo y yo sufrí mucho, me calumniaron, me acusaron falsamente, me metieron a la cárcel. Pero no estén tristes. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, oigan, me envió Dios delante de vosotros. Ustedes piensan que por lo que hicieron ustedes yo estoy aquí. No, yo estoy aquí porque Dios me envió, dice José. ¿Se dan cuenta cómo José reconocía la mano soberana de Dios aún en su propia vida aquí? Cuatro cosas aquí, pensamientos. José no trató a sus hermanos como ellos lo habían tratado a él. José también nos señala a la persona de Cristo. Gracias a Dios que Dios no nos ha dado a nosotros conforme a como nosotros hemos vivido. Si Dios nos diera justicia a nosotros, hermanos, todos estaríamos condenados. Pero Dios es Dios de gracia y recibe al pecador que viene arrepentido por fe en Cristo Jesús y nos perdona. Dice la Biblia: aunque tu pecado sea como el carmesí, Dios te hará más blanco que la nieve. Dios mismo hablando esas palabras. Y para el cristiano decimos gloria a Dios por esa verdad. Si no fuera por la verdad de la gracia de Dios, ninguno seríamos salvos de los que estamos aquí. Si no fuera por el plan de Dios, hermanos, no perteneceríamos a las iglesias a las que pertenecemos. Si no es porque Dios está en control, ninguna de nuestras iglesias todavía estaría en existencia. Vivimos en un mundo hostil hacia el evangelio, pero Dios está en control. Y Dios en su soberanía ha decidido que por la predicación del evangelio en la boca de los hijos de Dios, en las iglesias del Señor Jesucristo, el mundo seguirá oyendo el mensaje de salvación y pecadores seguirán siendo salvos. ¿Y por qué ese es el plan de Dios, hermanos? El plan soberano de Dios que Él establece en la palabra de Dios. Dios desea que iglesias bautistas misioneras de México trabajen juntos en el plan redentor de Dios para ofrecer salvación al mundo. Dios sigue en control. Sigue en control en tu vida, en mi vida. Bueno, quiero terminar la historia sin que se nos pierda algo. Nos quedan unos minutos nada más. Síganme. Primero, noten que a José le importaba, aquí en respuesta de gracia, a José le importaba la salud espiritual y emocional de sus hermanos. Él era rey. Él pudo haber dicho: ¿saben qué? Hasta aquí llegaron ustedes, ahora me toca a mí. Ustedes me hicieron gran daño. Pero no dijo eso. Dice: no os entristezcáis, ni les pese lo que me hicieron a mí.
porque ustedes me vendieron aquí, pero Dios tenía un plan. Dios me trajo para preservar la vida de muchos. Miren dónde estoy ahora. Dios me ha hecho rey. Ahora, en vez de matarlos, los puedo ayudar a ustedes. Dios ya no le importó la salud de sus hermanos. Luego, José quería cuidar a sus hermanos, a pesar del daño que le habían hecho. ¿Saben? Ese es el poder del evangelio. Que personas que ahora nos atacan, personas que ahora nos persiguen, nosotros, la Biblia dice, por amor a Dios y por amor al prójimo, estamos dispuestos hasta dar nuestra vida si es necesario, hermanos, para que más personas oigan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y más personas den gloria a nuestro gran Dios. Hermanos, estamos dispuestos. Bueno, José quería cuidar y proteger a sus hermanos. Vean 45, versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Miren, el Señor me ha ayudado. Decía, yo tenía un vecino que cuando vivíamos en Pachuca, y siempre me decía el vecino, era incrédulo, yo le estaba hablando de Cristo y nos hicimos amigos ahí, yo tratando de ganarlo para Cristo, y él, cuando lo avanzaron en su trabajo, le dieron una posición mejor en su trabajo, vino bien feliz, dice, y vecino, nos va a ir bien, voy a hacer fiesta, porque ya me hicieron jefe en el trabajo, ¿verdad? Decía, yo te incluyo a ti, eso es dicho mexicano, ¿verdad? Pero aquí José dice, miren dónde me ha puesto Dios. Vayan, traigan a mi papá, tráiganlo aquí, traigan su ganado, les voy a poner en tierra buena para ganado y todo lo que tienen aquí, Dios me ha traído para cuidarlos a ustedes. Él quería cuidar a sus hermanos, quería protegerlos. No solo eso, José quería preservar, y aquí va otra vez el plan de Dios, quería preservar la descendencia de su familia. El versículo 11, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Nuestra familia no va a morir por esta hambruna. Yo te voy a alimentar, dice José. Él sabía que Dios tenía un plan en la vida de él. ¿Saben? José y su padre también. Cuando murieron, José dijo, yo voy a morir aquí en Egipto, pero Dios nos ha hecho una promesa, que Él nos ha dado una tierra, que no es esta tierra, la tierra de Egipto. Yo aquí soy rey, pero Dios tiene un mejor plan para nosotros. Yo ya estoy viejo y voy a morir, pero mis huesos los van a meter en una caja aquí en Egipto. Pero no dejen mis huesos en Egipto. Dios va a cumplir su promesa. Lleven mis huesos cuando salgan ustedes de aquí, cuando Dios los saque de aquí. O sea, él confiando en el plan, en la promesa de Dios, les dijo, cuando se vaya, y así lo hicieron. Cuando salió Israel de Egipto, se llevaron los huesos de José y los sepultaron en la tierra prometida. Bueno, todo eso quería preservar la descendencia de la familia de Israel. Y bueno, le importaba la relación familiar con sus hermanos. Estamos viendo cómo José amaba y cuidaba a sus hermanos. Versículo 24 dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no se anden peleando en el camino, no riñáis en el camino, dice. Ya los conocía, ¿verdad? Les dije, no vayan peleándose, tienen que llegar seguros allá con mi papá, y si se van al camino, capaz se matan entre ustedes, y eso no hagan, regresen, traigan a papá, aquí los voy a cuidar yo. Bueno, todo eso, ya en conclusión, 4 convicciones que vemos en la vida de José. Y 4 convicciones, 4 verdades que deben de estar seguras en nuestros corazones hoy día, conociendo la soberanía de nuestro Dios. Primero, José siempre le daba la gloria a Dios en todo lo que pasaba. Hermanos, en todo lo que pasaba. Es fácil cuando me levanto en la mañana y no me duele la cabeza, cuando hay bocoles, los que comen bocoles. Cuando hay enchilada, ¡ay, qué bonito día! Los domingos vamos al templo y oímos cantar a los hermanos y oímos la palabra de Dios y estamos celebrando, y si Dios me da un avance en el trabajo, ¿verdad? Ese día, ¡gloria a Dios!, decimos. Pero cuando nos están calumniando, cuando nos meten a la cárcel, aún en esos tiempos, noten,
rapidito, todavía ahí con su Biblia, capítulo 39, no pierdan 45, vamos ahí otra vez, 39. José le daba gloria a Dios en todas las cosas. 39, versículo 9 dice, la mujer de Potifar quería seducir a José, todos los días venía esta mala mujer, y José le dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra de Dios? Dice José. En esa situación donde esta mujer estaba presionando a José, él dijo, no puedo pecar en contra de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, no solo en la casa de Potifar, en su encarcelamiento, cuando lo metieron en la cárcel, capítulo 40, versículo 8, cuando le pidieron que interpretara sueños, él les dijo, hemos tenido sueño y no hay quien interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? José no dijo, ay, vengan, yo soy bueno para eso, ¿verdad? No dijo como el guapanguero de la Huasteca, que no vine para ver si puedo, porque puedo vengo, dicen allá, ¿verdad? No dijo José, no se dio gloria a sí mismo José. Él dijo, de Dios son las interpretaciones. Luego, cuando estaba entrevistado por Faraón tuvo sueños y le llamaron a José porque él había interpretado sueños ya en el capítulo 41, fíjense, siempre le daba gloria a Dios. Versículo 16 del capítulo 41, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dará respuesta propicia a Faraón. ¿Se dan cuenta? En todos los casos, José decía, Dios, Dios, Dios. Él es el supremo, Él es el que está en control. Cuando tuvo hijos, los nombró, Dios me ha cuidado, Dios, o sea, con nombre que repetía a Dios. Noten versículo 45, capítulo 45, ya estamos terminando. 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros. Versículo 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto como padre sobre Faraón. Versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle así tu hijo José, Dios me ha puesto. ¿Se dan cuenta? Casi cada frase José decía, fue Dios el que lo hizo. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas, ¿qué dice? Para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Todas las cosas, dijo José. Dios estaba ahí y la mano de Dios estaba obrando. Dios era y es y será soberano en todas las cosas. Él tiene un plan, Él hizo una promesa de que un día nacería uno y de Él, en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. De Él les hablo yo. Bueno, José vivió muchas cosas difíciles, ya las mencionamos. Hermanos, ustedes, nosotros vivimos cosas muy pesadas, muy difíciles a veces. Situaciones que no entendemos, situaciones que sentimos que no podemos soportar. Dele gloria a Dios aún en esa situación. Dios sigue estando en... ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Dice, por nada, sino que con acción de gracias. Dele gracias a Dios aún en las situaciones que quieren causar afán en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Bueno, terminamos en capítulo 50. Vayan al capítulo 50. Pasaron varios años, terminó la hambruna. Jacob, ya estando en Egipto por muchos años, vivió ahí y envejeció, y el padre de José y de los 12 murió. Y cuando pasó eso, miren cómo es el pecado que no resolvemos del pasado en los corazones de uno. Todavía muchos años después, ellos sentían la culpa y el peso
de lo que le habían hecho a su hermano hace muchos años ya. Y dice el capítulo 50, versículo 15, y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago del todo el mal que le hicimos. Mira, José no nos estaba matando porque estaba mi papá y no quería lastimar a mi papá, pero ya se murió mi papá. Y ahora sí, quizás. Y fíjense cómo sentían culpa y de todo el mal que le hicimos. Nosotros le hicimos mal a nuestro hermano. Y él tiene poder y él nos puede matar. Y me hace gracia la historia, ¿no? Y enviaron a decir a José, o sea que ni tenían el valor de ir ellos mismos. Enviaron a un chamaco, ¿no? Llévale el recado a José. Y yo creo que esto no es verdad, esto es invento de los hermanos. Dijeron ellos, versículo 16, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y mandaron al chamaco, lleva el recado, que nuestro papá antes de que se muriera. Ahora, si Jacob quería decir eso, le hubiera dicho a José, no dañes a tus hermanos. Pero no, dice, mira, el chamaco, yo no lo digo, dicen tus hermanos, que dijo tu papá, antes que se muriera, les dijo a tus hermanos, que tus hermanos me dieran recado a mí, que te viniera yo a decir a ti, chamaquito, diciéndole que no los lastimes, que no los dañes, que no los mates. Bueno, y vinieron también, versículo 18, sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió otra vez, no temáis. Ahora, noten esto, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José dijo, a mí no me tengan miedo, ¿sí? Sí hicieron mal ustedes, pero a mí no me van a tener que responder. Le van a responder a Dios. Yo no estoy en lugar de Dios, Él es el juez. Y todos, Pablo dice, todos apareceremos delante del tribunal de Cristo. A Él le van a responder. Yo no estoy en lugar de Dios. Y qué gran versículo el siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes quisieron hacerme daño, pensaron mal contra mí. Pero ¿qué dice? Pero Dios lo encaminó para bien. Aún el mal que hicieron los hermanos de José, hicieron mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Saben dónde vemos más gloriosamente la soberanía de Dios? El mal más grande que jamás este mundo ha visto. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el mal más perverso que jamás se ha visto aquí en esta tierra. Pero viéndolos a todos ustedes, hermanos, esa cosa, Cristo crucificado, Dios lo encaminó para bien. Y un día, porque Dios es soberano, porque Dios es bueno, Dios usó la muerte de su Hijo para pagar nuestro pecado. Y un día el Evangelio llegó a su vida. Fíjense cómo Dios está en control. Y un día Dios le salvó a usted. Y usted fue bautizado y es miembro de una iglesia bautista y hoy trabajamos juntos para la gloria de Dios, sabiendo que Dios está en control. Amén. Dios está en control. Confiemos en Él. Dios les bendiga. Padre bendito, te amamos, te damos gloria. Nosotros, Padre, yo no entiendo muchas cosas, pero yo sé esto. Tú eres todopoderoso. Tú eres bueno. Y tú estás en control. Me da fortaleza eso. Señor, en esta reunión, en nuestras vidas, hasta que Cristo venga, úsanos para cumplir tu plan de llevar el Evangelio a más naciones. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén.